buenos días, yo soy Gabriel Y yo soy Alan. y juntos hacemos Apasionados de la Historia. El día de hoy vamos a hablar de neoliberalismo y el agua. Para esto vamos a hacer una definición de qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es un pensamiento económico, político, social que surge en los años 70 como reacción a los modelos keynesianos y el estado del bienestar europeo. Perry Anderson en su ensayo nos muestra que las ideas neoliberales provienen por el señor Friedrich Hayek. Este señor, para los años de 1944, comenzó con escritos que abordaban puntos en contra del estado del bienestar y la forma de llevar del gobierno a toda la Unión. En este caso, nosotros vamos a abarcar a von Hayek como uno de los pioneros con tener ideas neoliberales. Hayek menciona que las crisis que se encuentran en el país provienen por los poderes excesivos que hay de los sindicatos y los movimientos obreros. También es importante mencionar que el señor Hayek tenía opiniones para mejorar, como por ejemplo mantener un estado fuerte con una capacidad de equilibrar a los sindicatos y controlar el dinero. Para los años 70 se eligió el gobierno de Margaret Thatcher y aquí comienza lo que es el auge del neoliberalismo. Para los años 80 el neoliberalismo triunfó en Europa y en América del Norte. Perry Anderson nos menciona que el neoliberalismo atacó al Estado mediante la privatización de empresas públicas, por ejemplo, las empresas que suministran el agua, gas, petróleo, entre otros. También es muy importante mencionar que Margaret Thatcher tuvo grandes acciones que mejoraron de cierto modo la estabilidad de la Unión. Por ejemplo, abolió sobre los controles del flujo monetario, creó niveles de desempleo altos, aplastó huelgas, hizo una nueva legislación antisindicatos y costó gastos sociales públicos. Pero vámonos un poquito más despacio. ¿Qué te parece, Alan, si tú nos llevas un poquito al pasado y nos mencionas respecto al tema del agua, que es lo que estamos viendo el día de hoy, algunos antecedentes? Claro que sí, Hugo. Pues fíjate que respecto al agua podemos dar miles de antecedentes a lo largo de la historia. Sí. Sin embargo, a mí me gustaría que los escuchas y nosotros viajáramos un poquito a finales de la Revolución y se imaginen que estamos en los años de 1910. ¿Por qué? Porque después de la Revolución Mexicana, el país estaba en un proceso total, en una destrucción política, social y económica. Pero con el paso de los años, para 1920, el país entró en un proceso de reconstrucción institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno iba a tener más presencia y un mejor control económico y social. Un personaje importante en este proceso y anteriores fue el señor don Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque con Porfirio Díaz, según textos de Sandra Kunz y Elisa Spigman en el libro del Colegio de México, señalan que don Porfirio Díaz incrementó la economía basándose en un sistema minero, en agricultura y en ferrocarriles. Todo esto lo trajo él con sus ideas y sus avances. ¿Ok? Sí. Pero además modernizó al Estado. ¿Cómo lo hizo? Iba a hacer que el Estado tuviera una presencia gubernamental más fuerte. Esto intensificando o aumentando el gasto público en infraestructura.
Ya más adelante, en un artículo publicado en la página del Gobierno de la Ciudad de México por el Instituto Mexicano de Tecnología y el Agua, podemos rescatar dos puntos de mucha importancia que involucran a este señor. Por ejemplo, la Federación del Agua llegó en 1910 con Porfirio Díaz. ¿Cuál era su propósito, su objetivo de esta federación? Pues era básicamente regular el acceso a este recurso natural y no permitir que empresas privadas o proyectos gubernamentales velaran por sus propios intereses, sino que no dejaran a campesinos, agricultores y el resto de la sociedad sin este acceso. Otro punto importante fue la modificación del artículo 27 constitucional de 1917. ¿Por qué? Este artículo fue indispensable, fue clave para el reparto tanto de tierras y agua. Esto significa que este artículo decía que el agua era un derecho constitucional y propiedad de la nación. Sí. Esto servía para que pues no existiera una desigualdad al acceso, una privatización ilegal y nada de eso, sino que iba a decir, sabes que pues el agua es para todos y todas. Sí. Y pues esos serían algunos de los antecedentes que ayudaron a que el agua tenga un acceso, ¿no? Fácil. Sobre todo el agua potable, ¿no? Sí, el agua potable, porque pues es la que ayudaba a riegos, a proyectos de propia gente. Y lo que la gente también tomaba. Y lo que la gente consumía. Y más en épocas de la revolución, que fue clave, pero más adelante yo te explico por qué fue clave. Muy bien, Alan, me parece perfecto. También es importante mencionar, un poquito vamos a adelantar nuestra máquina del tiempo, vamos a adelantarnos un poquito a años posteriores. Hay que hablar un poquito también de la forma de gobierno que hubo en México, justamente a la par tal vez de las ideas del señor von Hayek. Por ahí aproximadamente de 1958, el libro de Sol de Colmex, del Colegio de México, la autora, o más bien Soledad Loaesa, nos cuentan que en 1958 las huelgas obreras, Alan, y la incertidumbre que causaba la sucesión presidencial provocaron una fuga de capitales muy alta, ejerciendo presión sobre el peso mexicano, ¿de acuerdo? Para responder a las dificultades monetarias que había en esta época, hubo que responder con algo que se llamó el modelo económico de Ortiz Mena. Esto puso en marcha una política económica que desarrolló el modelo estabilizador, súper importante, porque este modelo estuvo presente desde 1958 hasta 1970, que justamente va, y por eso hice la comparación desde von Hayek hasta Margaret Thatcher, porque el neoliberalismo empezó o dio los primeros indicios en 1970. Perfecto. ¿Vale? Después, para los años 70 hubo diferenciación de intereses que trajeron un cambio económico. Por ejemplo, crecimiento de empresas de todas las tallas incluso nacionales y mundiales por las inversiones que entraban al país, florecimiento del comercio, la burocracia y sobre todo el personal del Partido Revolucionario, como lo es el PRI, ¿no? O sea, priistas. Sí. Expansión de empleos de una manera industrial, ¿de acuerdo? Y al igual que otros países de América Latina, las clases medias fueron las privilegiadas primero en tener una urbanización y una expansión del comercio, ¿no? Bancas, educación, burocracias. Estas promovieron mucho, sobre todo, que
tuvieran como toda esta parte moderna, ¿no? Un estado moderno. Salvo que hubo un tema y eso fue que la escuela, o sea, prácticamente la SEP, se vio limitada porque no todos tenían accesos al estudio. Y solamente los que tenían una economía fuerte, los que la podían mantener. De cierto modo, la vida en México, o la vida moderna en México, estaba destinada para las clases altas o las clases medias, quienes eran quienes gozaban de muchos beneficios, como por ejemplo teléfono, televisión, automóviles. De hecho, en la lectura de Loaesa, del Colmex, se menciona ahí detalladamente que había muy pocos coches en circulación sobre las avenidas principales como Reforma. ¿De acuerdo? Difícilmente se tenía un acceso a estos artículos, a estos medios de transporte. Y de lo que hablamos, que es el tema del agua, es muy importante mencionar que muy pocas personas contaban con sistemas de drenaje y alcantarillado. Sobre todo las clases medias o altas eran las que ya podían gozar de este beneficio. Y bueno, pues obviamente muchos ya podían disponer de agua entubada en sus domicilios. Con esta parte, mis queridos viajeros de la historia, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en breves momentos. Ya regresamos apasionados de la historia y vamos a cerrar nuestro podcast ya de hoy. Pero suscríbanse a nuestro podcast Apasionados de la Historia porque tendremos más videos cada semana. Alan, ¿qué te parece si ahora vamos a un contexto mundial de todo esto que hemos abarcado el día de hoy? Pues claro, Hugo, mira, fíjate que en un contexto mundial es muy amplio, demasiado amplio, y vamos a viajar un poco más atrás de lo que tú nos llevaste. Y vámonos directo al año de 1929. Mira, en 1929 se sufrió una crisis económica, no solo fue nacional, fue mundial. A esto se le llamó como la crisis de 1929 o también nombrada crack del 29. ¿Qué significa esto? ¿En qué consistió? Pues básicamente fue que en la bolsa de valores de Nueva York tuvo una caída en las cotizaciones de las acciones y esto hizo que la economía de varios países se fuera para abajo. Sí. Y ese como 1929. Ahora, en México, en el periodo que el presidente Cárdenas estuvo en posición del poder, que fue de 1934 a 1940, se lograron varias cosas. Algo que el señor Cárdenas hizo fue intensificar la intervención del Estado en la economía y la sociedad. Esto le dio a México esta oportunidad de expandirse como un actor económico y social. Años más adelante, en 1942, en la Segunda Guerra Mundial, entró México, declarándole la guerra a países del eje. ¿Cuáles son los países del eje? O eran esos países Alemania, Italia y Japón. Esos eran los países del eje. Y fue con los que México, pues, básicamente tuvo este enfrentamiento. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, dejando este contexto mundial, y nos vamos a centrar en un dato curioso que me encontré, que se me hizo así como que interesantísimo mencionar en este podcast. ¿Por qué? Porque habla solo específicamente del agua, no mete cosas por fuera. Este dato se basa mucho en el periodo de la revolución, en las luchas que hubo. ¿Por qué? Porque en México en ese periodo existían algunos acueductos que llevaban agua. Lo que mucha gente no sabe es que cuando se enfrentaban, estos acueductos fueron utilizados como una parte estratégica en la guerra. ¿Cómo se utilizaron? Las tropas de los ejércitos se infiltraban por estos acueductos
buscando sorprender al enemigo, tender una trampa y en casos extremos agarrar prisioneros. Esto hacía que hubiera enfrentamiento dentro de estos acueductos, muertes y en casos extremos había la destrucción de estos mismos, dejando sin agua a personas, a gran parte de la sociedad. Ahora vamos a viajar, dejando ya atrás los años de 1900, pero eso, al siglo XX, un siglo más atrás que en el que nos encontramos hoy en día. ¿Por qué? Porque en el siglo XX en la Ciudad de México se crearon más acueductos que conectaban al sur de la Ciudad de México como Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán al centro de esta ciudad. ¿Cuál era el objetivo al construir estos acueductos? Muy fácil, era distribuir agua potable a colonias pues de prestigio como la Roma, la Condesa, Santa María la Riviera, o sea, como tú mencionaste, los primeros en tener acceso a este servicio fueron las clases privilegiadas. Y que te voy a interrumpir un segundo, sí, claro. Pero qué importante es mencionar que el agua siempre ha sido un tema que realmente, aunque es del planeta, nunca ha sido gratis. No. Porque incluso hasta en las épocas antiguas, siempre era como los beneficiados eran los de la realeza en México, ¿no? Y a pesar de que vivíamos en un lago, literalmente, el agua no era 100% dulce, era salada y se tenía que extraer de otras zonas, precisamente mediante acueductos que se venían para aquí. Ya después, esto es un dato extra, pues cuando los españoles vinieron y observaron este tipo de construcción, ellos mantuvieron algunas, otras las dejaron perder y empezaron a urbanizar un poco más el tema de la extracción del agua. Todo siempre es una extracción de nuestros recursos naturales. Sí, exactamente. Mira, en un artículo sobre ecofeminismo de la profesora Aideta Sinari del 2024, a quien le mandamos un saludo, por cierto, destaca un caso específicamente que tiene que ver con relación al agua. Pero antes, entendamos por ecofeminismo esta lucha incesante por los derechos tanto de la naturaleza como de las mujeres. Mira, este caso que te menciono es el de Berta Cázares, quien fue una mujer de nacionalidad hondureña, la cual en la actualidad ya está muerta. Pero ¿qué hizo esta señora? Pues fíjate, Hugo, que ella defendió hasta el último día de su vida al río Balcarce, ubicado pues, en Honduras. ¿Por qué lo defendía? ¿Por qué la asesinaron? Su asesinato fue porque se resistió, estaba en contra de la represa de Aguasar. Por proyectos, ¿no? que ocupaban este recurso, este sitio, pues la señora Berta Cázares pues lo defendió, ¿no? como si fuera su hijo, por así decirlo. Y en este escrito que la profesora Tassinari tiene respecto al ecofeminismo, no nada más menciona a Berta, sino menciona a algunas otras mujeres también que hicieron su lucha en contra de empresas que pues realmente estaban perjudicando ecosistemas, zonas habitables, y es lamentable que en este caso personas que están luchando por un bien pues terminen en esta situación. Sí, y aparte, o sea, esta parte en la de defender a un recurso natural y evitar su explotación, porque al final nosotros dependemos de un recurso natural como sociedad, y el llevarlo al máximo, explotarlo, pues al rato ya se nos van a acabar y no vamos a tener ni de dónde sacar. Así es. Más como un recurso como el agua, que pues hasta en la actualidad vemos este temor porque se acabe, ¿no? En el mundo se está es un porcentaje muy pequeño de agua dulce en el que hay en el planeta, casi toda es agua salada, y hacer purificación de agua salada es muy costoso, es muy difícil, y si así se daña a los ecosistemas y a los planetas
sacando el agua dulce, no queremos ni siquiera imaginarnos qué pasaría cuando empiecen a tratar agua de océano. Exacto, y mira, con esto tú me estás dando el paso para abrir otro tema que va relacionado al agua, al recurso natural. ¿A qué me refiero? Al extractivismo. En un texto de Marisela Svampa nos menciona que este neoextractivismo lo podemos entender como un sistema económico que se basa en la explotación de un recurso natural para luego exportar. O sea, puede ser el agua, la tala de árboles, cualquier recurso Todos natural. los recursos naturales, minerales, de ganadería, entre otros más. Exacto. Fíjate que en su texto titulado Estamos grabando. En su texto Las fronteras del neoextractivismo en América Latina, se nos señala que el agua siempre ha sido un recurso que ha provocado conflictos socioambientales por cuestiones de proyectos de empresas privadas o gubernamentales. Estos proyectos han dejado grandes consecuencias en este recurso tan preciado hoy en día como el agua. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir tres puntos en los que estos proyectos han dejado consecuencias gravísimas. El primero con el que me gustaría empezar sería que para llevar a cabo un proyecto, ya sea por empresa privada o gubernamental, se debe de dejar a gente de una zona rural sin agua. ¿Cómo hacen esto? En muchas ocasiones estas zonas rurales tienden a tener fuentes de agua que las utilizan para su día a día y vivir, ¿no? Ya sea para tomar agua, como hacer comidas, lo que sea. Esto ha llegado a que estos proyectos se las retiren y esas gentes ya no pueden acceder tan fácil a este recurso. Un segundo punto es que proyectos o en trabajos como minería y agricultura, muchos dirán, son trabajos, son igual recursos naturales, porque de la minería traemos, así que los minerales, la redundancia, y la agroindustria. Pero lo que no nos damos cuenta es de que en estos proyectos muchos de los acuíferos quedan contaminados y dejan al agua pues prácticamente inservible, ¿no? Así es, Alan. Apasionados de la historia, como pueden darse cuenta, el neoliberalismo, el extractivismo, el ecofeminismo, la privatización de servicios en Europa, América Latina, en México, son muchos temas de interés y espero que el día de hoy hayan aprendido algo, hayan disfrutado nuestro podcast del día de hoy. Con esto cerramos nuestro capítulo. Los esperamos la próxima semana con un nuevo video de Apasionados de la Historia. Muchas gracias, Alan, por tu tiempo. Un gusto estar aquí. Y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.